Evidentemente, la idea es promocionar a nivel masivo un pensamiento crítico. La información está. Ahora bien, hay dos formas de interpretar esto. Nietzsche decía, no hay verdades, sino que solo hay interpretaciones. Yo hace un año más o menos escribí un artículo que versaba sobre una inteligencia artificial, los supuestos peligros de una inteligencia artificial que no piensa. Tú eres capaz de pensar. Tú eres capaz de no ser esclavo de lo que se dice. Tú eres capaz de tomar decisiones por tu cuenta sin ser influido por un bombardeo permanente. En este episodio de nuestro podcast vamos a viajar hasta Argentina. Vamos a conocer a Lisandro Prieto. Él es escritor, docente y filósofo y vamos a hablar con él de cosas bastante interesantes, cosas que nos van a hacer pensar y quiero que lo conozcáis inmediatamente. Lisandro, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, para quien no te conozca, me gustaría que te presentaras, que hablaras un poquito sobre ti. Bueno, tú ya mencionaste quién soy, dónde vivo. Me dedico al ámbito educativo. Trabajo en el Ministerio de Educación de la provincia de San Juan, acá en Argentina, y soy docente. Hace muchos años que me dedico a escribir. Sobre todo, mi intención es llevar la filosofía a la gente. Tengo una hija, Pilar, y soy muy feliz con ella. ¿Cómo se lleva la filosofía mediante artículos de opinión? Mira, no tiene una categoría eh, establecida. Para mí está mal dicho artículos de opinión, pero porque en el ámbito de la filosofía la opinión siempre está mal vista. ¿Bien? Platón siempre asociaba la doxa, la opinión, al se dice del pueblo, ¿verdad? Y en realidad lo que yo trato de hacer es acercar una interpretación sobre algún hecho que esté sucediendo a nivel internacional o nacional y darle un tinte filosófico, es decir, acercarle a la gente la posibilidad de interpretar la realidad a través del tamiz de la filosofía. Lo que tal vez logró con excelencia la serie de Netflix Merlí. Pero bueno, esto es más masivo en el sentido de que todos tarde o temprano consultamos algún periódico y está bueno que encontremos allí alguna reflexión que por ahí nos incite o nos provoque a pensar de otra manera lo que se dice. Ujú. Sobre todo que la gente reflexione, que saque conclusiones y no quizás dejarse llevar por la información que todos los días tenemos, pero que se basa mucho en los hechos concretos de lo que ocurre diariamente en el mundo. Sobre todo sacar esas reflexiones, entiendo que es lo que quieres, ¿no? Evidentemente, la idea es promocionar a nivel masivo un pensamiento crítico. La información está. Ahora bien, hay dos formas de interpretar esto. Nietzsche decía, no hay verdades, sino que solo hay interpretaciones. Ujú. Y la verdad se encuentra entre las interpretaciones. El problema es que cuando estamos tan mediatizados, tan bombardeados por tanta información tan variada, y más en la época de las fake news, es difícil encontrar allí la verdad. Yo sé que actualmente, desde un punto de vista filosófico, es muy pretencioso hablar de la verdad, pero al menos me conformo con que cada uno diga, como sugería Descartes, voy a desconfiar momentáneamente de lo que se me está diciendo, lo voy a procesar, lo voy a pensar, lo voy a contrastar y luego voy a dar mi opinión. Generalmente se da lo contrario, la gente opina repitiendo lo que escucha en algún medio de comunicación sin tamizarlo. Mm. Sí, eso es cierto. Y me gustaría recalcar lo de que la verdad se encuentra entre las reflexiones de un lado y de otro. En ese punto medio probablemente se puede encontrar la verdad más cercana, porque dependiendo de lo que uno pueda escuchar, sobre todo en medios de comunicación, puede tener una opinión sobre algo
completamente erróneo, una información que a lo mejor ya nos viene sesgada y manipulada desde origen. Mira, esto no es nuevo, esto existe, como te dije, Platón, siglo V antes de Cristo, estamos ahora en el 2023 y seguimos discutiendo algunas cuestiones fundamentales que no han sido resueltas. No solo no han sido resueltas, sino que el problema ha sido perfeccionado. Tiene que ver con que actualmente, a diferencia del siglo V antes de Cristo, tenemos un poco más de herramientas, ¿no? Ujú, Para acceder a la lectura, para acceder a distintas interpretaciones y para poder hacer ese contraste eh, entre distintas versiones y también para uno mismo generar su propio criterio. Tú sabes que cuando se dice juicio crítico o seamos críticos o pensamiento crítico, la palabra crítica viene del latín, del griego krinein, que es tener juicio propio. Bien, ujú, parece que hubo un momento en nuestra historia que decidimos abandonar esa pretensión de tener un juicio propio y nos resultó muy placentero ser repetidores de opiniones ajenas. Entonces lo que a mí me interesa desde la filosofía es motivar a que la gente no sea conspiranoica, porque eso tampoco está bueno, pero sí se anime a cuestionar, sí se anime a dudar, sí se anime a tamizar, pero también a compartir su conocimiento. Es decir, a mí de nada me sirve escribir para el ámbito académico, el claustro chiquito del filósofo, del estudiante de filosofía, una revista específica donde solamente van a acceder estudiantes de filosofía. A mí lo que me interesa es compartir ese conocimiento. El conocimiento que no se comparte no sirve para nada, básicamente. se pierde. Ujú, Se se pierde, pierde. si no, Se sí. pierde y queda destinado a una especie de vedetismo de claustro, ¿no? Y, y no es así. Yo creo que el conocimiento, el saber, tiene una función social fundamental. Entonces, Ujú. volviendo a la pregunta anterior de por qué en un periódico, y justamente porque no le encuentro sentido hablar para dos o tres oídos que seguramente van a estar de acuerdo conmigo. Ujú. Uno de los conflictos que estamos viviendo en estos últimos días, el conflicto palestino-israelí, está pues provocando ríos de tinta y de imágenes que curiosamente los medios y la gente en general estaba analizando con posicionarse de un lado u otro. Un, un conflicto que yo creo que como ejemplo para lo que estamos hablando, pues yo creo que es ideal para precisamente tratar de reflexionar hacia dónde debemos pensar y qué es lo que debemos, digamos, tratar de filtrar a la hora de recibir toda esa información. Hace muy poquitos días leí un artículo tuyo interpretando la barbarie con o sin peros, donde hablas precisamente de este conflicto. ¿Cómo afrontas esas reflexiones para que la gente trate de un poco de ver otro punto de vista y que trate de pensar por sí misma? Bueno, tiene que ver con lo que tú acabas de señalar. Yo trato de pensar por qué la gente toma partido primero. Y cuando pienso en eso, veo lo que le llega al ciudadano. Y depende de cada país. No sé cómo será particularmente en España y en la región en la que estás tú, pero, por ejemplo, aquí en Argentina, la posición mediática dominante es la que indica que es injustificable, totalmente injustificable, el ataque terrorista de Hamas, lo cual yo acuerdo. Ujú, O sea, ningún inocente muerto por esos actos terroristas está justificado. Yo acuerdo totalmente. Ahora, si tú dices, ok, paralelamente a ello hay que ver un contexto. Estamos hablando de una cárcel a cielo abierto donde las personas son bombardeadas permanentemente, no tienen acceso al agua potable, no tienen acceso a la salud. Hace más de 30 años. No, nada viene de la nada, nada surge por sí solo y sin razón alguna. Y al mismo tiempo es complejo reflexionar en estos términos porque sabemos perfectamente que la totalidad de los civiles que viven en la Franja de Gaza no son miembros de Hamas. Ahora, cuando se baja una línea editorial mediática diciéndote que
por decir eso, tú estás justificando una atrocidad y ya la discusión se perdió. Entonces, lo que yo sostengo en ese artículo es con y sin peros. ¿Por qué? Porque no está permitido decir pero. Y en este caso el pero es, yo sé que esto que ha sucedido es una atrocidad, no tendría que haber sucedido, es innecesario, es una de las peores formas de intentar resolver un conflicto, tomando rehenes, matando personas. Todos sabemos que eso forma parte de un tipo de barbarie, es atroz, es injustificable. Ahora bien, el silencio devastador de la comunidad internacional tras más de 3 semanas de ataques intensificados sobre poblaciones no armadas, ¿cómo se explica? ¿Cómo se Sí, explica sin que a uno no lo cataloguen de partidario palestino? Que no lo soy, por cierto, o sea, soy cristiano, pero lo que trato de dejar en claro allí es, cuando uno intenta pensar un problema tan complejo como este, que data de tiempos ancestrales, porque esto no es un problema que surgió el 7 de octubre, inmediatamente la crítica mediática o la crítica social tiende a ponernos rótulos. Y me imagino que algo así debe suceder también en lo político. Que si tú estás de acuerdo con cierta postura, con ciertos derechos, eres del PSOE, si no, eres de Vox. O así. No, en el medio está la verdad. No está en una afirmación que intenta ser reflexiva, interpretativa. sí, es complejo y de hecho lo que ocurre, nosotros lo vemos desde este lado del mundo, pero lo que está ocurriendo allí, pues también digamos que tiene sus propias reflexiones y sus puntos de vista, porque está claro que hay dos puntos de vista completamente opuestos y, y parece que el ser humano, las personas, en este caso los dirigentes, que son los que deberían de buscar una solución a esos conflictos, pues no sé si por motivos políticos, que probablemente sí, que sin duda alguna siempre parece que las cuestiones políticas imperan sobre las vidas humanas, no son capaces de ponerse de acuerdo o de ver el otro punto de vista para tratar de llegar a un punto medio, ¿no? Entonces, a nivel ético, ¿cómo es posible que llegue a ocurrir algo así? Yo sé que estos son conflictos que llevan ocurriendo toda la historia, desde que el hombre es hombre, ¿no? Pero es Sí. como si nunca hubiéramos aprendido a que los conflictos bélicos normalmente lo único que conllevan es a barbarie y muerte. Bueno, menciono un poco de eso en el artículo haciendo hincapié en que desde que el hombre es hombre, esto existe, este problema de la hostilidad, de la guerra, de la lucha por el poder, el territorio, se resuelve por la violencia y bueno, son generalmente en la historia excepciones los momentos en los cuales esos conflictos se han solucionado por medios diplomáticos y se han llegado a acuerdos de paz, los cuales siempre han sido muy precarios, lo cual a mí me está dando la pauta de que en general la esencia del ser humano, la forma de transcurrir en su historia, no es la que todos deseamos. Es decir, parece ser que esto de la guerra, el conflicto, el ataque, el terrorismo, a alguien le sirve. Porque si no, ¿por qué persiste? ¿Cuál es el sentido de su persistencia? Solo persiste algo que a alguien le sirve. Ahora, si sacamos conclusiones, bien sabemos que los civiles y los inocentes no son los beneficiados en este tema. Y lo digo claramente, hay 5 o 6 listillos que están programando estas cuestiones que no están en el campo de batalla. Y no solo hablemos de guerra, estoy hablando de todo tipo de crisis humanitarias, crisis económicas. Tú ves países latinoamericanos que tienen recursos naturales espectaculares y tienen un 60% de pobreza. ¿Y cómo se explica? Sí, es una situación que muchas veces no tiene respuesta. Eso que acabas de comentar de precisamente países con recursos y gente pues en situaciones complicadas, eh, no llega a entenderse por qué no se utilizan esos recursos, cómo no no digo ya repartir, porque no creo que sea una cuestión de repartir, sino de hacer un uso lógico de los recursos que tiene precisamente para que el país
tenga riqueza y que los ciudadanos puedan verse beneficiados. Eso lo vemos en muchos otros países. Ya bien sea con petróleo o con cualquier otra cosa. No tenemos nada más que ver, por ejemplo, países árabes precisamente, que bueno, pues también eso en otros contextos, con otras poblaciones que probablemente no serían extrapolables a una, a una sociedad como por ejemplo la latina en cualquier país latinoamericano, porque el número de población es diferente, ¿no? Pero en muchas ocasiones vemos que no se vela por el interés de los ciudadanos. No, en absoluto. Y desde hace bastantes años, no me animo a decir un número, pero voy a decir sin querer 22 años por lo menos, las entidades internacionales que supuestamente fueron creadas para jugar un rol de juez y de equilibrador de este tipo de situaciones, ha salido a la luz que están totalmente de adorno. Voy a Mm. decir la ONU, la UNESCO. Sí, yo a veces me planteo qué papel tiene la ONU, porque ocurren muchos conflictos, no solo el palestino-israelí, hay muchos otros a lo largo del planeta, y siempre la ONU parece que es como la que vela por los intereses de todos los países, pero yo no, en líneas generales, yo no veo que hagan nada. Es como un papel representativo que está muy bonito verlo, pero a nivel ético, yo no sé en qué piensan. Yo pienso que a veces las personas que tienen poder, en este caso en la ONU, viven en un mundo paralelo al resto del Tiene mundo. que ver con algo muy complejo que no solamente pasa en esos estratos tan altos, ¿no? Como la ONU, lo vimos en la pandemia con la Organización Mundial de la Salud y lo vemos a diario en cada uno de nuestros países. Tuvo que suceder una pandemia atroz y global para que saliera a flote la situación real de nuestro sistema de salud, que estaba totalmente colapsado y destrozado. Nos dimos cuenta cuando apareció una pandemia, pero ya estaba totalmente destrozado. Mm. Sí, la pandemia fue un antes y después en muchos factores y además como fue también un problema a nivel mundial, supuso un auténtico caos y yo creo que muy mal gestionado. Pero al fin y al cabo quien lo sufrió fueron todos los ciudadanos. Siempre. Recuerda que siempre los perdedores de esto somos nosotros los ciudadanos. Cuando yo hablo de los 5 o 6 listillos, lo puedes aplicar a donde tú quieras, pero siempre sucede lo mismo. Y filosóficamente a mí lo que me importa es, bueno, pero mientras tanto, antes de que esto suceda, nadie se daba cuenta que esto podía pasar. Digo, tú tienes un país con un porcentaje de pobreza tremendo. ¿No te diste cuenta hace 30 años que había que mejorar la educación, que había que mejorar la alimentación, que había que mejorar el sistema de trabajo? Tenemos que esperar que surja una de estas excusas internacionales para que explote todo. Bueno, la idea es que vayamos pensando en el día a día de manera crítica por qué estamos como estamos y cómo fue que llegamos hasta aquí. Ujú. ¿No crees que, como nos dirigen los políticos, no crees que los políticos deberían tener unos mínimos a nivel ético y no tanto pensar en números y cómo mantener el poder? Porque muchas veces el estar en el poder hace que se cieguen completamente sobre las cuestiones éticas que probablemente, si se pensaran un mínimo, podría hacer que la sociedad fuera mejor o por lo menos descubrir problemas que tiene su pueblo. Porque claro, esto se aplica a cualquier país, o sea, no estamos hablando de ningún país en concreto. Se aplica a cualquier país y para mí sería muy, muy simple y fácil decirte, pero sin duda, es culpa de los políticos. Ahora bien, no es verdad. ¿Por qué? Porque el político no vino de Saturno ni de Marte, ni tampoco de un repollo, ni de una papa. Vino de la sociedad que lo gestó, ¿ok? Él llegó hasta ahí, ¿ok? Pero nosotros tenemos compañeros de trabajo, vecinos, conocidos, familiares,
que si llegaran tal vez harían exactamente lo mismo, porque somos parte de una misma sociedad, de una misma comunidad que comparte ciertos valores. El problema aquí de fondo no es el político, el tipo, la persona. Tiene que ver con cómo nos estamos comportando socialmente. Él es un reflejo de cómo nosotros también nos estamos comportando, de cómo nosotros también estamos participando y qué estamos haciendo para mejorar o cambiar las cosas. Tú ves en tu lugar, por supuesto, pero esto creo que es global, tú ves que existe una conciencia ciudadana participativa muy activa. Sí, pero no sería como siempre dar vueltas sobre el mismo eje, es decir, el mismo problema, siempre dando vueltas sobre sí mismo. Y aunque la conciencia ciudadana sería lo ideal o que hubiera un cambio, pero ese cambio, si no se produce a nivel general, siempre vamos a estar destinados a seguir cometiendo los mismos errores y entonces esto no tiene una solución. Lo Por único supuesto, que nos cabe es tener a nivel individual nuestro propio criterio y reflexionar sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero claro, por yo supuesto. como Y individuo el no puedo el cambiar. problema filosófico por excelencia ahí es que no somos partícipes ni conscientes, ni, ¿cómo decirlo? No somos nosotros los culpables de que los políticos sean como son, pero sí es cierto que los políticos vienen de nuestra sociedad y nuestra sociedad generalmente naturaliza cosas que no tiene que naturalizar. Ujú. Nosotros naturalizamos cosas que vemos a diario y como no nos tocan a nosotros, decimos, bueno, estas cosas pasan. Hasta que nos toca a nosotros y ahí nos indignamos. ¿Bien? O sea, tiene que ver con un tema de empatía. Tal vez esto a mí no me esté perjudicando, pero tengo ganas de decirlo. Che, está mal. Esta decisión que están tomando es indigna, es inhumana y a futuro nos va a traer problemas. Está mal. Por más que a mí no me afecte en lo individual. Pero bueno, la posmodernidad, nuestro tiempo, nuestro presente, es uno de los tiempos más individualistas que se han podido ver en la historia. Si bien paradójicamente estamos comunicados, hiperconectados, podemos tener miles de nexos con 1 millón de personas como yo estoy hablando contigo en este momento, nunca se me ocurre, nunca hemos estado en una situación de individualismo tan grande. Y eso no puede no impactar en la política, porque de hecho todos los productos culturales que se están gestando apuntan a esto que los griegos llamaban el idiota. El idiota no es la persona que no está de acuerdo contigo, el idiota es la persona que cree que no tiene que participar en los asuntos públicos, para los griegos. Actualmente el idiota es aquel que no puede salirse de su mundo virtual. Hoy en día, con toda la conectividad que existe, o sea, tenemos unas capacidades de comunicación que no las han habido nunca. Es Nunca. verdad que cada persona se encierra en su mundo virtual, en su teléfono, en su ordenador. Y además ha dejado, yo creo que en muchas ocasiones de pensar. Em, ¿Crees que podría haber una vuelta atrás? ¿Tú crees que antes la gente quizás era más desconocedora de lo que ocurría, pero a lo mejor tenía más criterio a la hora de pensar sobre lo que ocurre en el mundo? Porque ahora mismo tenemos mucha comunicación, pero probablemente estamos más desinformados que nunca, porque no sabemos muy Sin, bien qué filtro aplicar. sin duda, o sea, tiene que ver con una ley humana. A más tenemos, menos aprovechamos. Si bien en la época de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, la información era la oficial, la que bajaba estrictamente por el gobierno, y no había más que eso, no había otra versión, aún así habían intelectuales, aún así había gente que pensaba críticamente. O sea que no tiene que ver con un tema de la cantidad, sino de la calidad. Ujú. Y tiene que ver con algo que es inmortal, desde Platón hasta nuestros días, porque, a ver, ustedes tuvieron un Miguel de Unamuno en plena época de Franco, ¿o no? Sí. Tuvieron un pensador de la hostia en un momento histórico en el cual lo que menos sobraba era información fiable. Entonces no tiene Ujú. mucho que ver con la cantidad, sino con la calidad.
y sí estoy convencido, no es accidental que los sistemas educativos se hayan degradado tanto en los últimos 50 años. Porque actualmente tienes gente que sabe leer y no ejerce. Tú antes tenías gente que directamente no sabía leer y los que sí sabían leer. Ahora tú tienes masas completas de personas que saben leer y deciden no ejercer críticamente la lectura comprensiva. Ujú. Por ejemplo, no sé cómo es en Argentina a nivel educativo, pero por lo menos aquí en España, a lo mejor me puedo equivocar en el dato, pero por ejemplo, asignaturas como la filosofía están relegadas prácticamente a una minoría. No sé en qué punto está. Yo recuerdo que estudiando sí que tenía asignatura de filosofía, aunque desde el punto de vista, por lo que yo recuerdo, casi nunca se nos orientaba tanto al reflexionar de la manera, por ejemplo, que estamos hablando ahora, ¿no? Sino pues a conocer a filósofos, etcétera, etcétera, y quizás también por ser mucho más joven, pues no tener un criterio muy bien definido, pues a lo mejor no te das cuenta pues precisamente de lo que ocurre en el mundo y no le das la importancia que realmente tiene. Por lo que yo opino en este momento y por lo que estamos hablando, creo que para poder cambiar un poco el mundo a nivel social debería de empezarse por la educación. Y una de las cosas que podrían ser muy importantes, aunque parezca que no la tienen, podría ser la propia filosofía en sí, pero desde el punto de vista para que la gente aprendiera a tener su criterio propio. Sin duda, acá sucede exactamente lo mismo y te diría que en casi todo el mundo está sucediendo lo mismo. No es una materia obligatoria en ningún secundario, es opcional y luego hay algunas carreras universitarias que la tienen como materia complementaria y no es casual. Ahora bien, más allá de la currícula, si está o no filosofía, este arte de querer interpretar correctamente y de pensar críticamente no depende exclusivamente de la currícula filosofía, tiene que ver con una cuestión cultural más amplia, tiene que ver con una formación del individuo para qué. Tú recuerdas que hace 2 generaciones o 3 generaciones se formaba al individuo con lo mínimo básico indispensable para que fuese a trabajar al comercio o a la fábrica. Ujú. Luego eso explotó y bueno, ahora tú puedes estudiar lo que quieras. Ahora bien, a más oferta académica hay, más educados somos, menos violentos somos. Hay algo que se rompió ahí, que es el ideal moderno de pensar que porque la técnica, la tecnología y la educación se esparce y avanza, vamos a ser mejores. Si bien yo no tengo una visión nostálgica del pasado, sí puedo corroborar que a más herramientas brindamos en el sentido masivo, no de calidad, porque créeme, no son de calidad, sino de cantidad, menos Ujú. educados somos. Eso tiene que ver con una cuestión más moral y cultural que educativa y de currícula. Ahora bien, si incorporaran filosofía en todas las escuelas, yo feliz, me encantaría. Siempre y cuando la filosofía se le encare desde un punto de vista reflexivo y no memorístico, porque a mí no me sirve que tú te sepas cuándo nació Aristóteles. Exacto, sí. A mí lo que me sirve es que tú, leyendo Aristóteles, te inspires para pensar un problema actual y me lo puedas demostrar y que podamos pensar juntos. Si no, no sirve. Y lo mismo pasa con la matemática. Un profesor que te enseñó mal matemática, tú la vas a odiar o no. Sí, es cierto, es cierto. Yo recuerdo de estudiar filosofía y de tener que estudiar a cada uno de estos filósofos y de memorizar. Y bueno, es cierto que también había momentos en los que había pues, discusiones, reflexiones, etcétera, etcétera. Pero a la hora de hacer un examen, pues tenías que memorizar mucha información, que bueno, que estaba bien, pero claro, cuando eres joven no lo ves del punto de vista que puedes llegar a tener cuando eres un poquito más mayor, sobre todo si tu ámbito no está tan relacionado con la filosofía en este caso, ¿no? Pero cuando empiezas a descubrir el mundo, a ver todo lo que hay ahí fuera,
cómo te manipulan de una manera u otra, pues el tener ese, ese criterio para poder reflexionar, para poder saber cuál es tu opinión verdadera, según lo que cada uno crea, porque no se trata de imponer ninguna opinión ni ninguna verdad. Yo creo que es importante. Y eso, por ejemplo, no sé si siempre se ha enseñado bien o no. Yo, por ejemplo, no lo recuerdo con buenos ojos, pero claro, Es ahora común, ¿eh? Es precisamente... común. A mí me frustra muchísimo porque mucha gente como tú me lo dice. O sea, yo tuve filosofía en mi carrera y la odié. Y es muy común que me lo digan. Mm, Y digo, pero qué raro, ¿cómo? ¿Pero por qué? Y sí, como tú me acabas de aclarar, estudio de memoria, repito lo que el profe dijo, leo y expongo tal cual lo que leí. Eso no es filosofía. Eso lo hacemos nosotros que nos dedicamos a eso y necesitamos como una caja de herramientas técnicas para poder argumentar. ujú, Ahora bien, pero sucede con todo, todo lo que te enseñan de memoria y a la fuerza no lo vas a aprender jamás, no importa si es filosofía o no. Hay gente que detesta la literatura y porque tuvo un pésimo profe de literatura, y hay gente que detesta la matemática y no es porque la matemática sea horrible, es porque no se le explicaron bien. Todo lo que se explica bien y todo lo que se comprende gusta. mm. Sí, Lo que eso es no, te cierto. causa rechazo. Sí, es cierto, pero aplicado a cualquier tema. A Y además todo. yo creo que si se entiende, es posible que mucha gente pueda descubrir cosas nuevas que a lo mejor no sabía que le podrían gustar. Pero claro, si se te enseña mal o de la forma no más apropiada, pues supone ya una barrera que hace que no quieras continuar más allá en ese ámbito. Nada en la vida, más allá de lo educativo, nada en la vida que se te quiera imponer, lo vas a amar. Jamás. Mm, eso es Y bueno, cierto. es una falla de los sistemas educativos que siempre han ido por detrás de lo que la sociedad demanda. No sé cómo será en otros países del mundo, pero el sistema educativo actual generalizado, el EGB, el polimodal y el secundario normal, sigue utilizando un pizarrón. Y los chicos en su casa tienen tablet, celular, computadora, auriculares, iPod. Estás utilizando una metodología de hace 150 años en el 2023. Ya. Ahora, lo que sí se ha demostrado que no falla es el razonamiento, la práctica, el enseñar para, que tú sepas para qué sirve lo que te están enseñando. Lo memorístico murió. Con la inteligencia artificial no tiene sentido tomar una sola monografía a nadie. Sí, bueno, y ya que nombras la inteligencia artificial, eso también conlleva a nuevos problemas que probablemente vamos a empezar a descubrir dentro de muy poco, porque ya se está viendo qué implicaciones puede llegar a tener los sistemas de inteligencia artificial hoy en día, porque se aplican prácticamente a cualquier área. Y, y llega un punto en el que, bueno, yo he escuchado y he leído información en el que proponen nuevos problemas éticos. Bueno, yo hace un año más o menos escribí un artículo que versaba sobre una inteligencia artificial, los supuestos peligros de una inteligencia artificial que no piensa. Y ahí lo expongo. ¿Por qué tanta alegría por la inteligencia artificial? Porque ya no tengo que escribir de memoria, no tengo que copiar, copia y pegue de ningún lado, lo hace por mí esto. Es una clara demostración a un abandono voluntario del pensar, en primer lugar. Mm. Y eso es una debilidad nuestra, ¿no? De la inteligencia artificial. Yo tranquilamente podría escribir mis artículos usando el chat GPT. De todos modos, quien sabe leer, quien sabe interpretar se va a dar cuenta, porque no es Sí, lo mismo. no, no, por supuesto que no, no es lo Ahora, mismo. los peligros éticos yo los asocio más que nada con algunos riesgos laborales. Sin duda que algo que podía hacer un contador, un abogado en una oficina, si lo puede hacer una inteligencia artificial, pues hay dos puestos de trabajo menos. Eso sí es un riesgo. Sí, Ahora, en otros realmente ámbitos, como el mío, no veo riesgo. sí.
Realmente estamos con una tecnología que está todavía en pañales, pero en la que se le está dando demasiada importancia y se está tratando de aplicar ahora mismo a todos los ámbitos. El cómo se implemente, el cómo se use, es lo que determinará los resultados de cara a futuro. Y ahora Bueno, tú sabes que... mismo, Sí, disculpa, te interrumpí. sí, no, lo que te quería decir simplemente que ahora mismo, si ya la gente ya de por sí es un poco vaga a la hora de buscar información y de cómo tratarla, ahora con la inteligencia artificial, pues digamos que yo creo que nos vamos a convertir en tontos realmente, porque no vamos ni siquiera a pensar ni siquiera a esforzarnos para buscar esos datos, ¿no? Claro. Bueno, como te dije, la gente que se está alegrando porque puede hacer la tarea con eso es lo que tú acabas de señalar, pero ya viene sucediendo. No sé en qué año habrás nacido tú, pero aquí en los años 90 existía algo que se llamaba enciclopedia en carta. Era la Sí. versión de inteligencia artificial que existe ahora. Los chicos copiaban y pegaban absolutamente todas las tareas de ahí. O sea que no ha cambiado mucho el rol del abandono del pensar generalizado y de la holgazanería que tenían los sistemas educativos de saber que los chicos sacaban esa información de Encarta y sin embargo ponerles un 10. Mm, Digo, hay una clara intención de bajar el nivel educativo y de conformarnos con cada vez menos, lo cual sí nos va a traer problemas, si es que no, ya lo estamos viviendo, que son profesionales que no pueden acreditar el saber que dicen tener, que en el caso de un docente es grave porque te está formando una persona, en el caso de un médico es grave porque te tiene que atender, curar y operar, en el caso de un abogado es muy grave porque depende de tu libertad o no, ¿se entiende? sí, sí. Sí, Entonces, sí, es que aplica a cualquier ámbito. Una cosa es la formación, los datos técnicos y cómo se obtienen y cómo se aprenden. Y otra cosa es tener esos conocimientos bien asumidos y saberlo aplicar en el ámbito que cada uno quiera desarrollarse. claro, pero es que el problema de fondo no es qué te enseñan y cuándo, sino te enseñan a pensar. Ujú. No, ahora mismo a- está claro que no. Eh, Te enseñan a sí. estudiar. Hay chicos que llegan a la universidad y no saben cómo se estudia, que va muy de Mm. la mano con pensar. O sea, nadie te enseña en un sistema formal educativo a pensar. Y yo creo que esa fue una gran falla, porque es a eso a lo que se tiene que dedicar la educación. No solamente a que te memorices el teorema de Pitágoras, sino que sepas para qué sirve y cuándo usarlo. Eso es Mm. pensar. Sí, sin lugar a dudas. Y volviendo a este contraste con el pasado, yo acá veía a la generación de mi abuelo que solamente había hecho hasta cuarto grado y ya tenían 90, 89 años y eran dueños de grandes empresas y dije, ¿cómo es posible que estos tipos que solamente hicieron hasta cuarto grado tienen casa propia, empresa propia, tuvieron como 12 hijos, a ninguno les faltó nada? Nosotros somos una generación que fuimos a la universidad, con suerte tenemos casa, con suerte tenemos trabajo, con suerte podemos subsistir. ¿Qué pasó? Sí, algo no ha salido bien, sobre todo si lo comparamos con otras generaciones, que es verdad, hay mucha gente que la vida les ha hecho aprender y saber cómo tenía que conducirla en todo momento. Y sin embargo, ahora que tenemos herramientas de todo tipo que nos dicen hacia dónde tenemos que ir, si a la derecha, a la izquierda, seguir recto o no, eh, nos cuesta mucho más todo, ¿no? El mundo ahora mismo es mucho más complicado, quizás también porque es más competitivo que antes, pero la competitividad siempre ha existido, porque la gente siempre se ha tenido que buscar la vida de una manera u otra. Siempre, siempre. Ahora bien, hay un rasgo que no ha cambiado, que es que la persona que no se forma y que no quiere pensar y que no quiere argumentar es funcional, es un útil para. Y eso ha sido siempre igual, Mm. que es ser parte de una masa informe. Heidegger, que es un pensador alemán del siglo pasado,
sostenía que hay dos formas de vida, la vida auténtica y la vida inauténtica. La vida inauténtica es la vida general, la común, la de la mayoría de nuestros vecinos, que es la de la gente que vino al mundo y no sabe por qué ni le importa. Es la vida del que sobrevive, no del que vive. Y la vida auténtica es de aquel que es consciente de su finitud, es decir, yo sé que voy a morir, por lo tanto, quiero vivir con sentido, quiero que mi vida tenga sentido. Y voy a pensar mi vida desde ese sentido y voy a generar un proyecto, que es muy frustrante saber que ese proyecto va a terminar el día que yo muera, pero soy consciente de eso y por lo tanto voy a aprovecharlo. Bueno, según Heidegger, no es del común de los mortales formar parte de ese tipo de vida. Bueno, para vivir esa vida hay que pensar. Las personas que repiten como loro lo que se dice, el que vive en el estado del se dice, tiene una vida inauténtica. Llega a su casa y en vez de reflexionar acerca de lo que le pasó, hablar con su familia, hablar con su mujer, hablar con su pareja, lo que hace es prender un telediario, un show, Netflix y a dormir. Y el otro día arranca de nuevo. Es decir, necesitan apagar esa conciencia crítica que al final del día por ahí quiere reflexionar. No es casual que un buen café, el mejor café de Colombia, sea tan caro y un buen blister de clonazepam sea regalado. Sí, es cierto. Bueno, yo creo que con esa reflexión de que tenemos que pensar, en muchas ocasiones aprender a pensar, eso se podría aplicar a muchas personas, pero todos deberíamos de tratar de reflexionar si somos capaces de pensar por sí mismos. Yo creo que es una de las cosas que quien nos está escuchando pues debería de tomar en cuenta. Lisandro, encantado de tenerte. Te dejo el micro para que comentes lo que quieras y me gustaría que casi que despidieras tú el programa pues con tus reflexiones si quieres. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Transmite mi agradecimiento a Gregorio. Insisto, yo estoy hablando en este lugar por invitación. Se me consultó por qué hago lo que hago. Yo dije, me interesa llegar a la gente. Me interesa que el ciudadano común haga lo que haga, tenga 5 minutos de su vida y cuando esté scrolleando en un noticiario, en un diario, en una sección de noticias, se encuentre una reflexión filosófica que le diga, tú eres capaz de pensar, tú eres capaz de no ser esclavo de lo que se dice, tú eres capaz de tomar decisiones por tu cuenta sin ser influido por un bombardeo permanente y tú tienes una responsabilidad, porque si tú crees que eres libre necesitas antes reflexionar si todo lo que has decidido y todo lo que estás haciendo y todo lo que quieres que suceda depende de ti o de lo que tú crees que te han inculcado. Viviendo así, que es un modo de vida filosófico básicamente, vas a notar que las cosas por ahí se van a poner difíciles, porque no está bien visto desconfiar de lo establecido. Ahora bien, te vas a sentir con una autonomía y con una libertad gigante de que no cualquiera te puede mentir y al momento de opinar sobre un tema vas a notar que tú eres mucho más prudente que el resto. Es decir, vas a tener la capacidad de frenar, detenerte, observar, contrastar y al momento de emitir tu juicio vas a notar que no vas a llegar a ningún extremismo. La idea de la filosofía, la idea del pensamiento crítico es no ser funcional a ningún partidismo extremo, sino siempre apuntar a la prudencia. Y siempre, siempre, la verdad está cerca de la prudencia. Pues son palabras muy sabias y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por haber compartido este rato con nosotros, que creo que ha sido muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Lisandro. No, muchas gracias a ti por la invitación. Cuando quieras. Bueno, y a todos vosotros, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo.